Amén, hermanos. Dios los bendiga. Oye, en esta noche estamos aquí reunidos en la iglesia del Taller del Maestro para traer esta palabra que hoy Dios nos quiere enseñar, que hoy Dios nos quiere revelar y que juntamente podamos seguir aprendiendo como pueblo de Dios, que podamos seguir unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, que vayamos siempre en busca de cosas grandes en Dios y que podamos seguir esforzándonos en Él, que podamos seguir dando la buena batalla a pesar de todas estas circunstancias que se han levantado alrededor de estos meses. Sabemos que han sido situaciones muy trágicas, situaciones que suenan un poco fuertes, que incluso no favorables al ser humano, a la iglesia incluso, pero tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir peleando, amén. Y qué más que hacerlo tomados de la mano de Dios. Eso es completamente lo mejor que podamos hacer, amén, porque en Él está nuestra victoria, en Él están todos los secretos, en Él está completamente todo, amén. Y todo esto, toda maquinación de Satanás, del enemigo, amén, puede ser frenada, amén. Dios me lo ponía en mi corazón en la mañana, cuando mi pastor estaba en el devocional, amén. Todo esto que pueda estar pasando dentro de la congregación, dentro de una nación, amén, puede ser frenado por un pueblo dispuesto, puede ser frenado por un pueblo que acata las órdenes, por un pueblo que está sometido bajo la voluntad de Dios, por un pueblo que está bajo el manto, por un pueblo que ama, por un pueblo que bendice, que no maldice, y sobre todo, como decía nuestro pastor en la mañana, amén, sobre todo ese pueblo que pueda hacer o llevar ese mensaje, esas buenas nuevas, sea mi pastor, esas buenas noticias, amén, que en ocasiones como cristianos, como creyentes, amén, nos hemos enfocado en llevar no buenas noticias, sino llevar algo contrario a la voluntad de Dios, algo contrario al mensaje de Dios, trayendo confusión a las personas, trayendo desánimo y trayendo muchas situaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Pero ciertamente nosotros fuimos llamados a llevar ese pregón, a anunciar la verdad, amén, que nosotros podamos ser esos mensajeros, que podamos ser aquellos que tienen la capacidad de dejarse ser enseñados, pero también tienen la capacidad de enseñar, amén. Entonces, hoy Dios nos quiere enseñar, amén, y retomando un poco lo que mi pastor Alberto Samaniego hablaba, expresaba en la mañana a través del devocional de las 6 de la mañana, amén, que se lleva día con día aquí en la congregación, que lo dirige nuestro pastor, y a través de eso Dios pudo darme una palabra y la titulé o la llamé Pregoneros de Libertad, amén, acerca de esto que comentaba nuestro pastor, que nosotros debemos llevar esas buenas nuevas, esas buenas noticias, esas noticias que alegran el corazón, esas noticias que alegran al hombre, esas noticias que pueden salvar la vida de muchas personas, porque así es la palabra de Dios. Esa buena noticia, ese evangelio que nosotros llevamos, aquel Jesucristo que nosotros estamos pregonando vivo, amén, puede salvarle la vida a muchas personas que pueden estar tal vez pensando en terminar con su vida, pueden estar tal vez pensando en abandonarlo todo, en abandonar su casa, en abandonar el ministerio, abandonar su familia, en abandonarse a él mismo completamente. Solo la palabra de Dios puede salvarlos, amén. Solo esas noticias, ese evangelio poderoso, nuestro Señor Jesucristo puede salvarlo. Nosotros fuimos a ser o somos llamados pregoneros de libertad, amén. El pregonero por excelencia se llama Jesucristo, amén, que Él cuando vino a esta tierra, cuando vino a este mundo, pudo demostrar y llevar ese anuncio de verdad a las naciones, llevó ese anuncio de justicia, ese anuncio de libertad, amén. Esto lo vemos en el libro, en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, del versículo 16, y le voy a dar lectura para que prestes algo de atención en estos versículos del versículo 16 en adelante, hablando de que Jesús estaba o visitaba Nazaret. Dice el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amén. Hay algo muy hermoso en el verso 18 mencionado en esta palabra, en este capítulo. Amén. También se describe, o lo describió el profeta Isaías, que menciona: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Propósitos en Dios hay en tu vida, y yo creo que esto forma parte del propósito de Dios en nuestra vida. Yo creo que esta palabra, este versículo describe muchas de las tareas que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Este versículo describe un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. Primeramente, estando el Señor o el Espíritu de Dios sobre nosotros. Amén. Algo que Dios me hacía entender y que nos ha estado enseñando en estos tiempos el Señor a través de su palabra, para que el Espíritu de Dios pueda estar en nuestras vidas, para que yo pueda decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, y yo pueda declarar esa libertad, y yo pueda llevar esa libertad, y yo pueda llevar y declarar vista a los ciegos, y declarar libertad a los cautivos, declarar riqueza a los pobres. Amén. Para que todo eso pueda suceder, o para que todo eso salga de mi boca y cause el efecto deseado, primeramente yo tengo que haber experimentado esto. Es decir, que primeramente yo tengo que haber dejado de estar cautivo. Primeramente yo tengo que estar en esa libertad en el Señor. Primeramente yo tengo que estar con esa visión clara, con esas metas en Dios, con esos propósitos en Dios bien claros, bien definidos, con una identidad bien definida. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hablemos, para que cuando nosotros llevemos el pregón o el anuncio, que pregón significa anuncio, amén, llevemos ese anuncio de la verdad, de libertad, amén, pueda causar la palabra el efecto deseado. Y no solamente sean palabras huecas o palabras que se las lleva el viento, sino que sean palabras que penetran en el corazón de las personas, palabras que, como lo mencionaba al principio, que pueden salvar la vida de muchas personas. Amén. Realmente hay mucho pueblo necesitado, realmente hay mucho pueblo que está dormido, hay mucho pueblo que aún ni siquiera ha podido conocer verdaderamente de Dios, hay mucho pueblo que no ha conocido la verdadera libertad en Dios. Amén. Y Dios nos está invitando a que seamos libres, a que nos acerquemos a Él, a que podamos comprometernos en nuestra congregación, a que podamos seguir preparándonos en la palabra, a que podamos seguir en esa intercesión, a que podamos seguir peleando, a que sigamos, amén, a que tomemos ánimo, tomemos fuerza y sigamos, como lo mencionamos aquí en la casa del taller del maestro, sobre la visión. Amén. Porque no hay de otra. Amén. No hay de otra. Hemos conocido al Señor. Tú has conocido al Señor, y tal vez te puedes encontrar en estos momentos como a una persona desanimada. Tal vez te encuentras acongojado.
Amén. Pero el Espíritu de Dios está llamando. Amén. El Espíritu de Dios en estos tiempos, el mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, está reuniendo, está levantando a su pueblo. Amén. Pues como nuestros ojos lo han visto. Amén. Hay muchos problemas mundialmente. Hay muchas situaciones terribles en las casas, en las naciones, en todas las áreas. Hay mucha guerra, amén. Y Satanás se está levantando con mucho poder, porque Satanás tiene poder, amén. Y tiene mucho poder, pero Dios es el que tiene todo el poder, amén. Y su palabra en nosotros, y llevando ese pregón y ese anuncio, amén, podemos vencer y podemos frenar, llevando esas buenas nuevas, llevando esas noticias de salvación, llevando ese anuncio, como lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, amén. Pregonar libertad a los cautivos, amén. Pregonar libertad a los cautivos. Puede ser que tal vez no solamente en lo natural llevemos ese pregón a las cárceles en lo natural, sino que también en lo espiritual. Puede haber mucho pueblo cautivo, puede haber mucho pueblo en cárceles espirituales por un descuido o por simplemente, amén, no confiar plenamente en Dios, o por simplemente haberse distraído un poco, amén. Ahora están tal vez cautivos y nosotros tenemos esa responsabilidad o esa tarea de llevar esa palabra, de declarar esa palabra para que esas personas que están en cautiverio, tal vez amados de tu corazón, amados cercanos de tu familia, de la congregación, que tú sabes que pueden estar en un cautiverio, que tú sabes que pueden estar en una cárcel espiritual, eres tú quien puede llevar ese pregón, eres tú quien puede llevar esa palabra y quien le puede declarar esa libertad. Amén. Dice su palabra, y vista a los ciegos. Es algo muy importante. Es algo muy importante en que tengamos una visión clara. Es muy importante que podamos recobrar la vista. Amén. Es muy importante que un cristiano tenga su visión bien firme, tenga su visión aclarada por la palabra de Dios. Es muy importante, porque eso nos va a ayudar a no desviarnos. Tener una visión clara nos va a ayudar a estar persistentes, a estar en el Señor constantes, estar constantes, fervientes en el Señor, fervientes en amor, buscando su justicia, buscando su palabra. Amén. Teniendo esa visión clara nos ayuda, amén, a no divagar entre dos pensamientos, nos ayuda a no ir a diestra, nos ayuda a no ir a siniestra, sino que con esa visión clara podemos ver el camino que nuestro Señor Jesucristo trazó con su sangre, y podemos seguir avanzando, amén, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios, amén. Y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, amén. A los oprimidos, amén, a los oprimidos poner en libertad, traer esa libertad a los oprimidos, a los que están oprimidos en su corazón. Es muy tremendo la opresión, es algo muy tremendo, es algo que puede frenar ministerios, amén, y que esa opresión puede servir de influencia para tu familia. Si tú y yo estamos en una opresión, eso puede ser de influencia para nuestra familia, es decir, todo eso podemos estar impartiéndole a nuestra familia, amén, frustraciones, inseguridades, temores, orgullo, vanagloria, amén. Todo eso que nos oprime y que ahoga el ministerio de Dios, que ahoga su palabra, lo podemos estar impartiendo a una casa, a nuestros hijos, lo podemos estar impartiendo a nuestro cónyuge. Incluso si eres pastor, si somos líderes, lo podemos estar impartiendo a nuestros amados discípulos, lo podemos estar impartiendo a quienes vienen detrás de nosotros, pudiendo servir no de ayuda, sino ser esas piedras de tropiezo. Entonces
Dios está llamando a que nos levantemos y traigamos esa libertad a los oprimidos, y solo su palabra lo puede hacer. Amén. Solo su palabra lo puede hacer, y esto lo puede realizar tú, lo puedo realizar yo. Pero como lo describe en el primer párrafo, en la primera frase, amén, el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque yo no puedo hacer nada por mi propia prudencia, porque yo no puedo hacer nada en mi inteligencia, en mi sabiduría, porque somos seres humanos limitados. Solo Él, en su poder, en su misericordia, en su gracia, es que nos puede usar, es que nos puede levantar, es quien puede traer esa libertad a nuestras vidas, primeramente a nuestras vidas, y después impactar con esa palabra y desatar con esa palabra a aquellos que se encuentran cautivos, aquellos que se encuentran con una ceguera espiritual, aquellos que se encuentran oprimidos, aquellos que se encuentran atribulados, acongojados, aquellos que se encuentran endeudados, enlutados. Solo la palabra de Dios, amén. Nosotros como mensajeros, como pregoneros, tenemos esa comisión, ese propósito, eso es algo que Dios nos ha delegado. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que incluso de lo que nos estamos alimentando, porque de lo que nos alimentamos, amén, en lo espiritual, de eso vamos a hablar, de eso vamos a declarar, de que tú y yo nos podemos estar alimentando. Tú y yo lo sabemos en lo personal, amén. Yo creo que todos podemos examinarnos y decir, verdaderamente en este tiempo de cuarentena me he dejado de alimentar de la palabra de Dios. He dejado de comer el pan, he dejado de estar frecuente en la oración, he dejado de estar recibiendo la instrucción de Dios, el pan de Dios. Tal vez podamos estar recibiendo otras cosas que ven nuestros ojos, que escuchan nuestros oídos, amén, que se dicen muchas cosas, y tal vez podamos estar atrapados en el mensaje de Satanás, amén. Dios hablaba fuertemente a nuestras vidas, apercibiéndonos, amén, apercibiéndonos, porque bien lo decía nuestro pastor, hay muchos mensajes de Satanás en los cuales inocentemente el pueblo de Dios puede caer en ese mensaje, puede caer en ese anuncio que Satanás quiere que tú lleves, que Satanás quiere que yo lleve. ¿Para qué? Para que ya no esté el mensaje de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ya no esté la palabra profética en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ya no esté el mensaje de misericordia, de gracia, de amor en nuestras bocas, sino que ahora sea lo contrario. Amén, que estemos completamente distraídos del propósito, de este propósito que Dios nos ha mandado. Amén. Hay algo muy importante acerca del pregón y del anuncio que nosotros tenemos que cuidar. Y como lo dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y guarda de aquello de lo cual tú te puedas estar alimentando, de lo cual yo me pueda estar alimentando. Amén o no amén. Entonces, era hermosa la palabra que nuestro pastor, amén, predicaba en la mañana, y Dios me llevaba a esta escritura, Dios me llevaba a esta palabra, amén. Y algo muy importante acerca de ser esos pregoneros, amén, esos ministros en Dios, aquellos, tal vez no sé cuál sea tu ministerio, cuál sea tu llamado, amén, pero yo he conocido a lo largo de este tiempo en que me he acercado al Señor, amén, de estos años en que le he servido al Señor, muchos ministerios se han apagado, muchos ministerios, o el pregón de muchas personas, la palabra en muchas personas se ha apagado, se ha ahogado, amén, porque no solo es predicar, no solo es hablar, sino que también es vivir, amén. Y cuando no lo vivimos, ese pregón o esa palabra, ese anuncio se va a apagar constantemente, se va a ir apagando levemente, suavemente, se va a ir apagando, 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 amén, hasta el día en que tú y yo podamos decir, me voy de la congregación, hasta el día en que tú y yo podamos decir,
estoy desanimado, ya no tengo ánimo para seguir congregándome, mejor prefiero irme por este rumbo, mejor prefiero hacer esto, hacer aquello, amén, que estar en la palabra de Dios, que estar comprometidos con el Señor, que estar en esa fidelidad a Dios, amén. Muchos ministerios se han apagado por eso, amén, porque no solo es venir a la congregación a pararse, a tocar un instrumento, a predicar, a cantar. No solo es venir a la congregación a hacerla de maestros, hacerla de pastores, hacerla de líderes, amén. No, es vivirlo completamente. Y como lo decía nuestro pastor en los devocionales, es defenderlo, amén. Es defender la viña que Dios te dio, es defender el tesoro que Dios te ha dado, es defender el ministerio que Dios te ha dado con tu misma vida, con nuestra propia vida, defender lo que Dios nos ha dado, porque es de mucho valor, es algo muy valioso, es algo muy selecto que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí, amén. Entonces el pregón se ha ido frenando, el anuncio se ha ido frenando, amén. Y con esto el mensaje de Satanás ha ido creciendo, se ha ido involucrando cada vez más, teniendo más auge dentro de las congregaciones, teniendo más auge dentro de la casa, de tu propia casa, de mi casa, amén. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, amén. Tenemos que tener mucho cuidado, que día con día podamos acercarnos al Señor, ponernos a cuentas y pedirle: bendito Padre, enciéndeme día con día, enciéndeme cada vez más, Padre, enciéndeme, enamórame de ti, enamórame de tu presencia, amén. En infinidad de veces Dios nos ha hablado en esta casa sobre estar enamorados, amén. Cuando estamos enamorados solo queremos escuchar la voz de esa persona especial para nosotros. Cuando estamos enamorados solo queremos saber a detalle lo que fue, lo que hizo, amén, a detalle. Es lo que nosotros, es lo que debemos anhelar en nuestro corazón, amén. En conocer a Jesús, en conocer su palabra de cada detalle, amén. Y algo muy hermoso, que Él no nos va a privar de eso. Dice su palabra que Él tiene más cosas que enseñarnos, tiene muchas cosas que darnos, tiene muchas cosas que revelarnos. Hay tesoros grandes y ocultos que Él nos puede revelar. Ciertamente Él no se está deteniendo para bendecir a un pueblo, para nutrir a un pueblo en su palabra, para llenar de sabiduría a un pueblo de su palabra, para llenar completamente a su pueblo. Él no se está frenando a eso. Los que nos estamos frenando somos su pueblo, que nos estamos frenando a conocer esas cosas grandes, a conocer esas cosas ocultas que Él tiene para nosotros, esos misterios, esos secretos, amén, que Dios quiere revelarte, que Dios quiere revelarme, amén. Él está dispuesto, amén, Él está dispuesto a bendecir a su pueblo, Él está dispuesto a seguir guiando y seguir llevando de victoria en victoria a su pueblo, amén. Pero hay algo que está frenando, y es que en muchas ocasiones no se puede estar viviendo lo que predicamos. No se puede estar viviendo lo que profesamos, el pregón que sale de nuestra boca. Tal vez solo son palabras y no es algo que hemos vivido. Amén, no es algo que hemos vivido, porque no hay libertad, porque no hay esa visión clara. Amén, porque aún podemos estar siendo oprimidos por algún pecado, oprimidos por alguna frustración, oprimidos por algún espíritu, oprimidos, amén, y está frenando nuestro ministerio, está frenando nuestra vida, y tenemos que estar atentos, estar alertas, amén. Ciertamente Dios te ha llamado, y no importa las limitantes que tú y yo podamos tener, no importa, Dios hace la obra porque la hace, amén, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, amén. Y lo vemos claramente en la vida de Moisés, amén, este hombre que a pesar de sus limitantes, amén, a pesar de que era tardo para hablar, batallaba al pronunciar las palabras, Dios le habló y Dios lo usó, amén, y hasta el día de hoy ha sido uno de los grandes libertadores que Dios ha usado, amén, de los grandes libertadores que Dios usó para bendecir a su pueblo, para traer a esa libertad a su pueblo,
Amén. Tenía muchas limitantes, tenía muchas, incluso podemos decir, o me atrevo a decir, tenía muchas inseguridades. Porque este Moisés le decía: Señor, es que yo no puedo, es que escoge a otro, es que yo no puedo, yo no puedo. A pesar de eso, Dios le dijo: tú vas a hacer. Y voy a poner los medios para que tú seas mi instrumento. Te voy a dar las ayudas, amén. Le dio de ayuda, o como ayuda aquel Aarón, amén. Y su ministerio fue creciendo grandemente. Porque así es Dios, amén. Si Dios te ha llamado, no te preocupes, amén. No te preocupes si no tienes nada, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Dios añadirá en su tiempo esa bendición. Dios añadirá en su tiempo aquellas ayudas idóneas. Dios traerá en su tiempo aquellas personas que estén contigo, dispuestas a alzarte las manos, dispuestas a declararte palabra, dispuestas a animarte, dispuestas a tomarte la mano y decir: vamos a seguir adelante. Dios va a traer a esas personas, Dios va a traer esas ayudas, Dios te va a dar los recursos completamente de todo, amén. Porque su obra va a seguir y su obra no se va a detener. Así que si Dios te ha llamado, créelo. Si Dios te ha dado un ministerio, créelo. Y que podamos ser esos pregoneros de libertad, que no nos detengamos, que podamos seguir avanzando, que Él se va a encargar de darnos lo necesario. Solo es cuestión de disponer nuestro corazón. Moisés estaba atento, pero no estaba completamente dispuesto, amén. Pues había inseguridad, había temor, amén. Pero el Espíritu de Dios habló sobre su vida. Fue más grande la palabra de Dios sobre su vida. Y llevó aquel mensaje. Y Dios le dio aquellas ayudas. Amén. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 4, en el versículo 28. Amén. Y le voy a dar lectura y dice su palabra. En Éxodo capítulo 4, verso 28 dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Se inclinaron y adoraron. Aquí vemos en estos versículos un orden de Dios. Amén. Que dice que Moisés, atendiendo al llamado de Dios, atendiendo a la instrucción de Dios, fue y llevó el pregón, el anuncio a Aarón. Amén. Para que él se encargara de decirlo o de anunciarlo al pueblo. Amén. Para que él se encargara de ir y declarar las palabras que Dios había puesto en la vida de Moisés. Amén. Y que su palabra pudiera seguir fluyendo. Pero hay algo muy hermoso. Amén. Dice que una vez reunidos Moisés y Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Amén. Y unieron a los ancianos. Y un anciano tipifica una persona sabia, una persona madura. Amén. Una persona que tiene experiencia. Amén. Una persona que tiene experiencia, una persona sabia, madura en Dios. Amén. ¿Y cuáles son esas personas sabias, maduras, con esa experiencia en tu vida, en mi vida, en nuestro ministerio? Esas personas sabias o esos ancianos, amén, son tus pastores, son mis pastores, amén. Que es decir, que nuestro llamado o nuestro anuncio, nuestra palabra que nosotros soltemos, amén, el ministerio que nosotros llevemos, amén, debe ser respaldado por alguien sabio, debe ser respaldado por un padre ministerial, por una madre ministerial. Que tus pastores, que tus líderes puedan decir: verdaderamente él es hijo de esta casa y ha dado fruto de todo eso que él está diciendo. Él ha dado fruto de todo aquel pregón que él está levantando, ha dado fruto de ese anuncio que él está diciendo. Amén. Ese es un respaldo de la palabra y es muy importante. Amén. Porque no nos mandamos solos, no nos gobernamos solos. Amén. Hay autoridades espirituales
que Dios ha delegado en tu casa y en mi casa, amén, espiritualmente y naturalmente hablando, amén. Que cuando tú lleves esa palabra y tu ministerio siga creciendo, ese ministerio tiene que ser respaldado, amén, por unos padres ministeriales, por un fruto que tus pastores pueden decir: verdaderamente este es mi hijo y doy testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, amén. Es un orden de Dios para que su palabra cause el efecto deseado, es un orden de Dios para que su palabra siga fluyendo y sea quien entre en los corazones, sea quien convenza a los corazones su palabra, amén. No nosotros en nuestra humanidad, de nuestra naturaleza, amén, nunca vamos a poder convencer ni restaurar a una persona. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios y su Espíritu Santo puede convencer a una persona, puede restaurar a una persona. Nosotros llevamos el anuncio, llevamos su palabra, pero aún eso tiene que ser respaldado por autoridades espirituales que Dios ha delegado en tu casa, que Dios ha delegado en tu iglesia, que son tus pastores, que son tus líderes, amén. Y que mientras más sometidos estemos a su palabra, mientras más sometidos estemos bajo una autoridad espiritual y estemos bajo un manto en lo espiritual, es decir, una iglesia, estemos comprometidos, estemos viviendo nuestro ministerio en el servicio, en la pasión, en la entrega, amén. Esa palabra que tú y yo llevemos va a causar un efecto deseado. Esa palabra que tú y yo llevemos va a convencer a esas personas del pecado en que se encuentran, va a convencer a esas personas en la condición en la que se encuentran y las va a animar, las va a levantar. Y como dice aquí su palabra, como pasó con el pueblo, amén, se humillaron, reconocieron que Jehová los había visitado, reconocieron que Jehová nunca los había abandonado y se humillaron delante de su presencia. Ahí, en ese momento en el que se humillaron, su palabra comenzó a causar efecto. Su palabra, o el pregón que Moisés llevaba, el ministerio que Moisés llevaba, comenzaba a crecer, y Dios se iba a encargar de todo lo demás, amén. Pero todo debemos saber que ante toda palabra que nosotros llevemos, ante esas palabras que nosotros declaremos, siempre va a haber una oposición, amén. Siempre va a haber algo que quiera frenar esa palabra, siempre va a haber algo que quiera frenar ese ministerio, siempre lo va a haber, amén, porque Satanás no está feliz, no está conforme de que tú te estés levantando a predicar, no está conforme de que nosotros, las congregaciones, estén llevando la palabra a través de las redes sociales, no está contento, no está conforme, y hay oposición. Si tú estás a cargo de una célula, si tú estás a cargo de una congregación, de cierto número de personas en tu iglesia, amén, hay algo, siempre va a haber una oposición, siempre va a haber una oposición, pero tiene que ser más grande, amén. Tiene que ser más grande lo que hay en nosotros, esa fe que hay en nosotros, amén, para que esa palabra pueda tener ese impacto en esas vidas, amén, en esas vidas que necesitan de Dios, que necesitan de la dirección de Dios, amén. Esta oposición que se presentaba en el pueblo, amén, era Faraón, que se oponía a dejar en libertad al pueblo, que se oponía, pero que cada vez que Moisés llevaba la palabra y Moisés llevaba la señal, amén, que Dios le había dado, Faraón, amén, se negaba, pero él nunca se quedaba con las manos cruzadas, sino que volvía a consultar a Dios. Volvía con el Padre, descendía a la fortaleza como aquel David lo hacía, que descendía a la fortaleza a consultar, a recobrar fuerzas, a tomar las instrucciones de Dios para volver, y que toda aquella oposición pudiera ser quebrantada, amén. Y al final fue quebrantada toda aquella oposición, amén, porque estuvo Moisés siendo aquel constante en el Señor, buscando del Señor, dejando a un lado sus limitantes, dejando a un lado sus preocupaciones, dejando a un lado todo aquello que tal vez le traía inseguridad, amén, y buscaba a Dios, estaba constante en el Señor, hasta que aquello fue derribado, hasta que aquella oposición, amén, fue derribada y Faraón dejó ir, amén. Pero aún cuando
Faraón dejó ir, amén, volvió con sus carros, volvió con sus caballos. Es decir, que Satanás siempre va a contraatacar, amén. Satanás siempre va a contraatacarte, a ir en contra nuevamente. No te va a dejar ir fácilmente, no va a dejar ir fácilmente, amén. Pero es cuando más nosotros debemos estar confiados en el Señor, tomados de la mano del Señor, amén. Y una vez que estemos en libertad, podamos llevar el anuncio de verdad, de justicia, de libertad, amén, que Él ha dado a nuestras vidas, que Él ha dado a tu casa, que Él ha dado a mi casa, amén. Entonces hay una oposición muy tremenda, y esta misma oposición la vemos en lo espiritual, la vemos en la oración, amén, cuando nuestra oración también tiene oposición, amén. Por eso siempre declaramos, Padre, que esta oración, Señor, traspase los cielos y llegue a tu presencia. Porque nuestra oración, cuando es elevada, amén, hay oposición para que llegue a la presencia de Dios, amén. Y esa oposición, amén, eso que impide que nuestra oración llegue, son nuestros frutos, son nuestra dedicación, es nuestro fruto, nuestra pasión, amén. Y es Satanás quien también obra para que no llegue esa oración, amén, que no llegue esa oración, amén. ¿Cómo podemos hacer que nuestra oración o que la palabra que nosotros demos, amén, pueda llegar al corazón de Dios y pueda llegar a los corazones necesitados de Él? La clave es estar entrelazados con Dios, estar entrelazados con su presencia, estar entrelazados a su corazón, que ya no sea nuestro pensar, sino que ahora sea el pensar de Dios, que ya no sea lo que nuestros ojos ven en lo natural, sino que cómo es que Dios ve las cosas, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios bendice, cómo es que aunque a Dios lo atacan, Él sigue bendiciendo, amén. Eso es estar entrelazados a su corazón, es estar en el mismo canal en el que se encuentra Dios, amén. En el mismo canal en que se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos decir verdaderamente las palabras o la oración, la intercesión que estoy yo declarando día con día, está penetrando los cielos, está llegando al trono de Dios, amén, está llegando al trono de Dios, y Dios se va a encargar de bendecir, Dios se va a encargar de responder, Dios se va a encargar de traer su justicia y obrar a favor de su pueblo, obrar a favor de mi casa, obrar a favor de mi ministerio, de mi vida, amén. La gran oposición. Nuestro pastor hablaba en la mañana que hay una generación que pide señales, Señor, mándame una señal para seguir adelante, Señor, dame una señal, Señor, ¿vale? Y nuestro pastor decía, la mayor señal ya fue dada, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es la mayor señal, amén. Esa es la señal de que nosotros podemos vencer al pecado, de que nosotros podemos vencer con Él, amén, al reino de las tinieblas. Él es la señal, amén, de que Satanás no puede gobernar sobre tu casa, de que Satanás no puede gobernar en tu vida. Él es la señal, amén. Él es la señal que Dios nos ha dado para seguir adelante, para seguir su ejemplo, para seguir con ese diseño. Él es la señal, amén. Tal vez podemos ver, amén, y Dios ponía en mi corazón al orar en la mañana por esta palabra, al orar, y hay una señal que Dios está dando, y que cuando escribía este bosquejo de la palabra, Dios traía dos palabras, amén, 3 palabras, y las recalcaba y las recalcó muchas veces en mi mente, amén, en mi corazón. Y Él decía, este es el tiempo. Cuando escribía, y mientras escribía el bosquejo, Dios ponía en mi corazón, este es el tiempo, amén. Esta es la señal de que un pueblo se tiene que levantar, esta es la señal de que un pueblo tiene que despertar, esta es la señal. Y venían esas palabras a mi mente y decía, este es el tiempo, amén. Dios ponía en mi corazón, ¿por qué es el tiempo? Amén. Vemos, como le decía al principio, una devastación total, guerras que se quieren levantar, enfermedades, epidemias,
Amén. Satanás está obrando con principados, con huestes de maldad. Satanás está levantando a todo ese ejército, aprovechando de que un pueblo está dormido, aprovechando de que un pueblo está descansando. Amén. Aprovechando de que un pueblo está en una apatía total, aprovechando de que un pueblo se ha conformado con glorias pasadas y no anhelan ver aquello nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso es que Satanás, amén, y Dios le está dando el permiso, amén, para que levante todas estas cosas que están ocurriendo en nuestro país, están ocurriendo en la nación, en las naciones. Amén. Con principados, con huestes de maldad, con espíritus demoníacos obrando. Amén. Obrando en los gobiernos, obrando en todo. Porque un pueblo está dormido, porque un pueblo está en apatía. Y Dios decía, este es el tiempo. Este es el tiempo en que tu iglesia, tu pueblo, te tienes que levantar. Dios ponía en mi corazón como palabra profética y lo declaraba al principio de esta palabra, porque una iglesia unida y una iglesia despierta, un cuerpo unido, amén, puede vencer todo esto que se está aconteciendo en nuestro país, todo esto que se está aconteciendo en el mundo, lo puede vencer fácilmente, porque tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, amén, y con Él somos más que vencedores, que con Él, amén, todo es ganancia completamente, pero es necesario despertar y llevar ese pregón y despertar y que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas y poder decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y puedo declarar esta palabra y puedo profetizar de esta forma y puedo declarar para contrarrestar las acechanzas del enemigo en contra de mi país, en contra de mi nación, en contra de mi casa, en contra de mi familia, en contra de mi generación. Amén. Venían esas palabras y decía, este es el tiempo. Amén. Este es el tiempo, iglesia, en que tú y yo tenemos que levantarnos, en que tú y yo tenemos que despertar. Despertar. Amén. Despertar, porque Dios está dispuesto a traer esa libertad a su pueblo, a libertad a su pueblo completamente. Este es el tiempo. Y que podamos nosotros, antes de recostarnos, amén, podamos nosotros reflexionar, examinarnos. Bendito Padre, verdaderamente he dormido. ¿Qué he hecho para ti en este tiempo? Señor, en esta cuarentena, como lo decíamos en un programa, amén, de sobre la visión, verdaderamente este tiempo me ha servido para ser mejor o peor persona. Verdaderamente este tiempo me ha servido para ser un mayor cristiano, un cristiano comprometido o alguien que completamente se ha abandonado, ha dejado a Dios. Amén. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos examinar y debemos cuidar día con día. Amén. Y esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, amén, ha puesto en mi corazón declarar a la iglesia, declarar a la congregación, declarar a su pueblo, amén, y recordar que Él no te ha desamparado, que Él no te ha dejado, que Él aún está ahí y que está a la espera, amén, está a la espera, así que despierta, amén, y que tú como padre de familia, como madre de familia, como pastor, como líderes, amén, podamos impartir a nuestra iglesia, a nuestra familia esa vida, amén, ese despertar en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. No puede haber un avivamiento, no puede venir un avivamiento, no puede venir un despertar sin antes haber un arrepentimiento. Anhelamos un avivamiento y Dios anhela traer ese avivamiento a su iglesia, a su pueblo, pero primeramente se necesita un arrepentimiento. Amén. Se necesita un arrepentimiento día con día para que Él pueda seguir obrando, Él pueda seguir manifestándose y pueda seguir usando nuestras vidas. Amén. Nos use como vasos
nos use como instrumentos. Amén. Entonces también me tomo este tiempo, amén, para mandar saludos a los que nos ven, a los que nos han sintonizado a lo largo de esta transmisión, amén, como lo es nuestra hermana Rocío García, nuestra hermana Maritere Rey Aba, nuestro hermano Fernando Luna, nuestra hermana Susan Rivas, amén, a nuestro pastor Alberto Samaniego que también nos está sintonizando, amén, y como siempre lo decimos en cada programa, si necesitas oración, si necesitas o tienes alguna petición de oración, amén, puedes escribir a la iglesia por mensaje privado, amén, y estaremos orando, estaremos clamando por esa petición, por esa oración, amén, aquí en la iglesia El Taller del Maestro, amén. Bendecimos a todos estos hermanos, sabemos que nos ven desde muchas partes, amén, de México, nos ven de muchas partes de Latinoamérica, nos ven de muchas partes, amén, aún de los Estados Unidos, y los bendecimos, amén, y que allí en tu congregación tú puedas seguir comprometiéndote y que su palabra no se detenga, que tu ministerio no se detenga, que sigas avanzando, que sigas peleando, que sigas sobre la visión, que podamos seguir sobre la visión día con día, amén. Entonces escríbenos, amén, escríbenos ahí a la página de la iglesia El Taller del Maestro por Facebook para estar orando, porque somos un pueblo, amén, somos un pueblo y tenemos que estar unidos en estos tiempos, amén. Así también enviamos saludos a nuestro hermano Antonio Pérez, nuestro hermano Michael Sánchez, amén, se encuentra en otra ciudad, amén, y mandamos esa palabra de bendición a Luis Mazas, amén, a David Manuel Pizarro y a Magdaleno García, amén. Les enviamos saludos, les enviamos bendiciones, amén, y que puedan seguir. Les invitamos a que sigan sintonizando estas transmisiones y aún así las transmisiones de sus congregaciones, y que podamos seguir alimentándonos, nutriéndonos de la palabra de Dios. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra. Así que te reiteramos nuevamente, estamos de lunes a viernes en devocional, amén, con nuestro pastor Alberto Samaniego a las 6 de la mañana, amén. También los martes en punto de las 8 de la noche estamos con una palabra, amén, que como ya es de costumbre decirlo, amén, no venimos a enseñarles, a querer enseñar, sino que venimos a aprender juntos con ustedes, amén. Y así el jueves también está el programa sobre la visión, donde estamos compartiendo preguntas, donde estamos compartiendo puntos de vista, donde puedes tú, si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que está pasando, acerca de algún mensaje, de alguna inquietud que tengas en tu corazón, amén, puedes hacer esas preguntas, amén, y en ese programa de los jueves, amén, en punto de las 8 de la noche también podamos estar contestando y llevando esa palabra, amén, y que de este modo la palabra de Dios pueda seguir fluyendo, que no importa que no estemos en la congregación físicamente, amén, la palabra de Dios sigue fluyendo y que siga fluyendo, amén. Así que gloria a Dios por tu vida, que tú que nos viste en vivo o que nos vas a ver en repetición, gloria a Dios por tu vida, amén, y esperamos que verdaderamente puedas tú y yo podamos acercarnos día con día, amén, día con día podamos acercarnos a Dios y buscar de su presencia, y que su ministerio, que el ministerio que Dios tiene para ti pueda seguir creciendo y pueda seguir yendo de gloria en gloria y de poder en poder, amén. Así que te enviamos fuerte saludo, fuerte abrazo, saludos, bendiciones, amados hermanos, gloria a Dios por sus vidas y gloria a Dios a nuestro Padre, amén, a nuestro Padre Celestial por este tiempo, amén, porque Él ha puesto los medios, Él ha puesto estas redes sociales para que su palabra siga fluyendo, amén, y le damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor a nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.